¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver la respuesta de Dios? Estamos orando y orando y orando. Y no podemos dejar de orar. Porque es la única forma con que nosotros nos comunicamos con Dios, es a través de la oración. No hay otra forma. No existe otra forma. A través de la oración lo glorificamos, lo adoramos. A través de la oración somos restaurados, recibimos nuevas fuerzas. Cuando nuestras fuerzas están por el suelo. A través de la oración hay una intercesión los unos por los otros. Qué maravilloso es uno todos los días. Yo no sé si usted lo hace. Sacar el tiempo para llevar uno por uno de nuestra congregación ante la presencia de Dios. La intercesión. Pedir la ayuda del Altísimo. Porque Él es el que da fuerzas al cansado. Le devuelve las fuerzas al que la ha perdido. Él se ha comprometido con su pueblo cuando dice, yo sano las enfermedades y les curo de sus dolencias. Isaac es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo fue que Isaac, el patriarca, el hijo de Abraham, halló la respuesta de parte de Dios? ¿Qué hizo él para que Dios le respondiera? Su esposa era estéril y humanamente imposible que ella engendrara hijos. Humanamente imposible que tuviera hijos. Era estéril. Pero miremos, ¿cómo se podría cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham? Que de su descendencia haría una nación grandísima como las estrellas de los cielos. ¿Cómo? Si el único hijo de él era Isaac. Isaac consiguió esposa y resulta que la esposa era estéril. ¿Cómo se cumpliría la promesa? Si el hijo de la promesa tenía una esposa estéril, Génesis 25, 19, 21. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años. Yo quiero que tengan en cuenta ustedes esto, la edad de Isaac. Cuando Isaac consiguió esposa, o Abraham le consiguió esposa, tenía 40 años. Y tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Hermanos, ¿qué aprendemos de Isaac? No había otra alternativa. Él sabía que era a través de la oración que Dios podía hacer un milagro para él, porque su esposa Rebeca era estéril y él era el hijo de la promesa. ¿Cómo es que se va a cumplir lo que Dios
le prometió a mi padre Abraham que la descendencia nuestra sería como las estrellas de los cielos. ¿Cómo se va a cumplir si mi esposa es estéril? Pero él dijo, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Es decir, quedó embarazada. Oró, él sabía que lo que Dios no hace, más nadie lo puede hacer. Ahí no había otra alternativa. La única salida para esa crisis era la oración. Era la oración. No había más. Isaac sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo será esto? ¿Y qué irá a pasar? Él no podía quedarse así. A ver qué pasaría. ¿En qué pararía todo esto? Vemos que él oró por su mujer. Yo no sé, me imagino que la puso frente a él y él levantó las manos y oró por ella, o simplemente hizo lo que la Biblia dice, se encerró en su aposento y oró al Padre en secreto y estaba orando y orando por su esposa para que ella pudiera concebir. Pero el asunto es que la Biblia dice que ella logró el objetivo. Logró porque quedó encinta, quedó en embarazo. Inclusive ya tuvo no solamente uno, sino gemelos. Isaac y Jacob. Me imagino que oró mucho tiempo, insistió hasta que vio la respuesta de Dios. Versos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz Rebeca, claro, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y escuchen esto. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuántos años tenía cuando recibió como esposa a Rebeca? ¿Se acuerdan? 40 años. Y ahora llegan sus hijos, nacen cuando él tenía 60 años. Entonces, ¿cuántos años tuvo que esperar Isaac y perseverar en oración todo el tiempo? ¿Cuántos años? 20 años. 20 años esperando la respuesta del Señor. Pero la halló. Y supo que su mujer ya estaba embarazada. Hay un himno que dice, esperar en Dios no es fácil. Ver que pasan las horas, los días, la semana, los meses y hasta años, y que uno no encuentra la respuesta de Dios. La mayoría de personas llegan a la conclusión de que ya Dios no los escucha. Ya Dios no me oye. Toca apelar a otro que uno sabe, y a mí me ha pasado casos de eso.
pastor, es que yo sé que a usted sí lo escucha Dios. Ore por mí, por la petición, por mis hijos, por el esposo, por fulano, por perencero, porque es que a mí no me oye Dios, pero a usted sí lo escucha. ¿Quién dijo eso? Por favor. Que nos enseñe el Señor Jesús. Que entremos a la pieza, cerremos la puerta, nos arrodillemos. Y oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que nos oye en secreto nos recompensará en público. No es fácil esperar, yo lo reconozco, porque pasa el tiempo y no vemos la sanidad, no vemos que las cosas mejoren, pasa el tiempo. Pero es que, hermano, Dios sabe lo que hace con sus hijos. Somos los hijos consentidos de Él. Y el Señor Jesús nos enseñó que Él es nuestro Padre. Y que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Es posible que en nuestra angustia queremos que la respuesta de Dios sea inmediata. Queremos ver ya la respuesta. Y algunas veces la respuesta es negativa. Y otras veces la respuesta no es como la estamos pidiendo, es de otra manera. Cuando oramos, Señor, restaura este enfermo, a mi papá, a mi mamá, etcétera. Levántalo, restáuralo, y resulta que se muere. ¿Qué pasó ahí? Y oramos y a veces las cosas no salen como se las pedimos a Dios. Pero como a Dios no le podemos obligar, no podemos implantar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Él. Eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. La voluntad nuestra no puede estar por encima de la voluntad de Dios. El propósito nuestro no puede estar por encima del propósito de Dios. Él no va a obrar todas las veces de acuerdo a nuestro gusto. Entonces no nos queda otra alternativa que someternos a sus propósitos y a su voluntad. Hay que esperar en Él a través de la oración. Él no es sordo para que digamos, no, es que a mí no me oye. Bueno, la Biblia también dice que si no levantamos manos santas, pues la verdad que no tenemos autoridad mucho para orar. Sin embargo, el que se arrepiente y vive, Dios perdona. Y escucha la oración. Escuchó la oración de Jonás desde el vientre del pez y en lo profundo de la mar. Y Él está diciendo, ¿a dónde vamos a huir de tu presencia? Al abismo, a las alturas, las nubes, al otro lado del mundo. ¿A dónde iremos que tú no estés? Él está en todas partes. Entonces, hermanos, Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que más nos conviene. Puede ser que le estemos pidiendo un ranchito y Él nos dé una maravillosa casa. Puede ser que le estemos pidiendo un trabajito y Él nos repara un trabajo maravilloso en una empresa.
Isaac tuvo que esperar durante 20 años para tener la alegría de la respuesta de parte de su Dios. ¿Ve? El verso 26. Y después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando su esposa dio a luz. 20 años orando, esperando. Yo no sé si algún día él desfalleció, no sé. No lo sabemos. Pero fue constante en la oración. Constante. Mire lo que dice Santiago 5, verso 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, no era un superdotado, no era un superhombre, espiritualmente no era alguien maravilloso, era un hombre común y corriente, como usted, como yo, una persona normal, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con tentaciones, con aflicciones, con angustias, hambre, con sed, está perseguido, era normalito. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Qué quiere decir eso que oró fervientemente? Que no desfalleció. Pero ya oré, ya ha pasado un día. Sigue orando. Que ya pasó un mes, que quién sabe cuánto tiempo duró él orando para que no lloviera. Pero vino para la gloria de Dios la respuesta de Elías cuando oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que volviera a llover? Que se inclinara 7 veces en tierra y orara para que el Eterno enviara agua, enviara lluvia, porque la situación era ya desesperante, sin gota de agua, sin nada. Y él oró fervientemente, otra vez, 7 veces se inclinó a tierra, pero a la 7ª vez vino la respuesta de parte de Dios. Y yo les quiero contar algo. Yo pensaba cuando mi niñez espiritual, era un adolescente, cuando conocí al Señor, como a los 16 años, mi pastor me encargó del barrio Gaitán aquí en Bucaramanga de hacer una célula allí y nos reuníamos. Yo no me acuerdo si eran los viernes en la noche. Y llegó un día con los hermanos que me acompañaban y encontré que la mamá de una jovencita de la iglesia, de esa familia, me estaba esperando. Ay, hermano Aníbal, lo estaba esperando. ¿Y qué pasó, hermano? No, que Raquelita está muy grave, gravemente enferma. Ya lleva como 3 días y no hemos podido, con nada le pasa, y estábamos esperando para que orara por ella. Yo no era pastor, no era diácono, simplemente creyente que me dijeron, hombre, los viernes vaya a tal lugar y atienda. Pero yo pensaba que la oración solo era para el pastor o los preparados para eso. Siempre yo era un convencido que si alguien necesitaba oración tenía que acudir al pastor. Y él oraría por las necesidades y los enfermos y se sanarían. Pero era el pastor. Yo dije, pero es que yo no soy. Bueno, de todas maneras me reservé esto para mí. No lo comenté con nadie.
y entré a la pieza donde ella estaba, alabé al Señor, puse mis manos sobre ella y esa niña recibió inmediatamente la sanidad. Quedó sana. Señor, lo que yo no creía que yo podría hacerlo, lo hice en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Porque es Él el que actúa. No es el poder de nosotros. Era hombre semejante a pasiones como las nuestras, pero oró y halló la respuesta. Y no solamente por lluvia, por enfermos que Él oró, recibió la respuesta. Por milagros, a través de la oración. Estábamos trayendo a la memoria cuando nosotros éramos muy jovencitos, que comenzamos a ir a la iglesia, y el pastor hizo unos cultos especiales. Invitó a un pastor de un pueblo y vino el pastor y nos estaba predicando. Y había allí una niña paralítica en silla de ruedas. Siempre la llevaban, que habíamos orado por ella, claro que habíamos orado por ella. Pero ese día estaba, me parece que fue un Viernes Santo por la tarde, que se hizo este culto. Y el pastor comenzó a predicar. Y comenzó y de pronto puso sus ojos en aquella niña y se bajó del púlpito y fue y la tomó en sus manos y oró a Dios en el nombre de Jesús. Y comenzó a darle órdenes. Comience a levantarse. Comience a levantarse por sus propios pies. Y la niña comenzó a levantarse. Y cuando estuvo de pie la niña, cogidita de la mano de él, dijo, ahora comience a caminar en el nombre de Jesús. Y la niña comenzó a caminar. Y de un momento a otro la soltó, la dejó sola y siguió caminando. Aleluya. Esa niña hoy es toda una adulta, sana por el resto de su vida. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Si Él no tiene la respuesta inmediata es porque Él tiene propósitos con nosotros, con usted, conmigo, con todos. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Será que hay que esperar 20 años? Bueno, Dios lo sabe. ¿Será que hay que esperar un día? Gloria a Dios. Yo conozco oraciones de esposas, de esposas cristianas que oran por su marido 15, 20, 25 años hasta encontrar la respuesta de Dios. Yo he sido testigo de eso. No nos desanimemos, mis amados hermanos. Si vemos que la respuesta no llega cuando quisiéramos, no vamos a desanimarnos. No vamos a desanimarnos. Oremos el tiempo que sea necesario. Porque si oramos conforme a las promesas de Dios, ellas se cumplirán. La Biblia dice que Dios no deja que su palabra caiga a tierra. Dice, antes de volver mi palabra a mí, tiene que hacer lo que yo quiero. Y será que prosperada para aquello que la envié. Su palabra no cae a tierra. Esperemos en el tiempo preciso de Dios. Aunque tengamos que esperar 20 años. O más. O menos. ¿Cuántas madres
llevan años orando por sus hijos. ¿Cuántas familias llevan años orando por una necesidad? Y han visto la gloria de Dios cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y en el momento que Él quiere. Es el momento preciso, es el momento exacto. No nos desanimemos. Su oración y mi oración ha sido oída. El Altísimo ha escuchado nuestra oración. Y tendremos la respuesta en el tiempo de Dios. Yo les invito para leer en Hechos 10 los primeros 4 versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso. Oiga eso. ¿Quién era Cornelio? Era un militar de alto rango. Era un gentil. Él no era israelita, él no era judío. Judíos son levantados en la enseñanza de sus padres conforme a lo establecido por Dios para ser enseñados conforme a la ley, a los mandamientos y estatutos de Dios. No, él era un romano que estaba allí en aquel tiempo frente a un batallón de soldados. Pero había en él algo. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Mire cómo los tenía educados a toda la esposa, los hijos, los nietos, todo. Temeroso de Dios con toda su casa. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos. Y a veces los jovencitos, las jovencitas se disgustan con uno. No, yo la voy a acompañar. Ay, yo voy solo. Ya me mando. Ay. No se dan cuenta que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. No es por ellos. Es por los malos, los perversos, que no respetan la vida de nadie. De nadie. Y este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía, oiga esto, muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Dígalo. Siempre. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para mi memoria delante de Dios. Aleluya. Tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. A Dios no se le ha olvidado lo que usted hace todos los días con los pobres. No se le ha olvidado cuando saca ese tiempo para irse a rodilla para orarle a Dios. Él ha escuchado sus oraciones. Él ha visto su corazón piadoso, generoso y temeroso. Y hoy venía el ángel para darle noticias que tenía que hacer. Y cuando escucharon la palabra de Dios aquella noche por boca del apóstol Pedro, todos se entregaron, recibieron el Espíritu Santo y toda esa gente fue bautizada en aquella misma hora. ¿Por qué tenemos que desanimarnos? Job esperaba la sanidad. Y muchas veces le dijo a Dios,
Mira cómo me tienes. Yo que te amo, soy temeroso delante de ti. Yo no me he quitado un peso del diezmo. Nadie que llega a mi casa se ha ido con hambre, con sed y con frío. Pero Dios se le habla a él. Le dice: Job, te veo como disgustado. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a responder. Y comienza a preguntarle: ¿quién sostiene las bestias del campo? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo se sostienen? Tú lo sabes. Dice Job: ay, qué torpe soy, Señor. Me llevo mi mano a mi boca porque he hablado torpemente. ¿Y qué pasó? A su tiempo fue bendecido. Se me escapa de mi mente ahora cuántas veces más le dio el Señor, como el doble, como el triple de lo que tenía antes de lo que había perdido. ¿Por qué no esperar en Dios? No dejemos de orar. Hagamos como Isaac, como Elías, como Job, orando fervientemente. No perdamos la fe. Lo que nunca podemos perder en la vida, y siempre lo digo y lo repito, es la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en su palabra, en su palabra. Creámosle al Señor y veremos la gloria de Él.